Buenas noches, mi nombre es Anaís Carpio y mi punto a tratar es la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es una filosofía que se incorpora a la visión de negocios, basándola en el respeto, los valores éticos, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad general. Esto hace que las empresas no solo beneficien a su entorno a través de la generación de puestos de empleo y la ampliación de la oferta y la demanda. Si hablamos de responsabilidad social en sí, podemos definirla como el compromiso y las obligaciones que asumen los miembros de una comunidad entre ellos y también con el resto de la comunidad en conjunto. Lógicamente, al trasladarlo al terreno empresarial, el significado es el mismo, solamente que este cargo o compromiso es desempeñado de manera voluntaria por organizaciones corporativas. Al tomar en cuenta la responsabilidad empresarial, las organizaciones impactan de manera directa e inmediata a la vida de los ciudadanos y las comunidades a través de programas que impulsan el desarrollo económico, la educación y muchas otras causas sociales. Ventajas de aplicar la responsabilidad social empresarial. Al enfocarnos en la importancia de aplicar la responsabilidad social empresarial, tenemos que clasificar sus beneficios en dos grupos, los que favorecen de manera directa a las compañías y los que mejoran el entorno. Las organizaciones, eh, cuentan con programas sólidos de responsabilidad social empresarial y tienen que comunicarlos de manera muy eficiente, ¿sí? Una de sus ventajas es mejorar el ambiente laboral. Hay que recordar que la responsabilidad social empresarial parte de la visión de negocios, lo que hace que forme parte de la cultura organizacional. De esa forma, los trabajadores se desarrollan en un ambiente amigable y que trasciende en valores, ética y respeto y mayormente tolerancia. Incremento de la confianza de los accionistas o posibles inversores. Otra de las características de una empresa de responsabilidad social empresarial es que no es muy propensa a enfrentar daños de imagen, críticas y desaprobación de los consumidores y mercados. Asimismo, es un poco probable que enfrente multas u otras sanciones gubernamentales debido al incumplimiento de determinadas normas o leyes. A su vez, esto hace mucho menos riesgoso invertir capital en este tipo de organizaciones, pues tienen el potencial de perdurar y operar de forma más estable. Mejor posicionamiento. Esto no es más que las empresas socialmente responsables proyectan una imagen genuina, amigable y cercana que ayuda a crear seguidores y consumidores muy fieles. Esta parte también da a entender que comunicar por medios de campañas de responsabilidad social empresarial en el mundo digital y también en el offline contribuye directamente al posicionamiento de las marcas. Estas son algunas razones por las cuales las empresas deben aplicar responsabilidad social empresarial desde el punto de vista de los beneficios internos. Sumado a esto, implementar este concepto se traduce en contribuciones y mejoramiento para la sociedad y su entorno. Desarrollo social y económico. Los programas de responsabilidad social empresarial cuentan con acciones que benefician de manera directa a ciudadanos y comunidades, aportando en áreas como educación y finanzas, en donde mayormente ellos aportan. Sin duda, mientras más empresas socialmente responsables existan, mayor será el desarrollo social en una localidad o nación. Mayor transparencia en las actividades comerciales. La responsabilidad social y la honestidad son algunos de los valores que forman parte de la responsabilidad social en las empresas. Por esta razón, este crecimiento está relacionado con el incremento de la transparencia en las actividades comerciales. Reducción de impactos ambientales. Esto quiere decir que están concientizando a la comunidad al cuidado ambiental. Son algunos de los elementos fundamentales de esta responsabilidad social. Cada vez son más las empresas que se ingenian mecanismos, sistemas, métodos y prácticas que le permiten desarrollar sus operaciones sin afectar al medio ambiente. Estas son unas de las ventajas. ¿Qué es una empresa socialmente responsable? Algunos de los parámetros que tienen para cumplir estas compañías de acuerdo a la organización son competitividad responsable, difusión de valores, condiciones laborables favorables para la calidad de vida, apoyo de causas sociales, también el cuidado ambiental es otro de los elementos que diferencia a las empresas socialmente responsables del resto de las empresas. ¿Cómo implementar la responsabilidad social en una empresa?
El primer paso para aplicar este concepto es conocer a ciencia cierta de qué se trata y cuáles son sus impactos, tanto internos como externos, de esta empresa que lo va a aplicar. Solo de esta manera la responsabilidad social empresarial se puede integrar a la visión de negocios y promoverse entre los diferentes equipos de trabajo, así como la junta directiva. Además, existen otros pasos que deben de seguirse para desarrollar un proyecto o campaña de responsabilidad social. Esto va a depender mucho del negocio de la empresa. Uno es definir grupos de interés y actividades. Los programas de responsabilidad social siempre están orientados a grupos o comunidades específicas. Una empresa socialmente responsable sabe a quiénes y a quién quiere ayudar, define, planifica y toma acciones y actividades para conseguirlo. Establecer objetivos y metas. Debe gestionarse como cualquier otra manera de negocio. Todos los proyectos relacionados a ella tienen que contemplar objetivos, metas y deben ser medibles. Asimismo, al finalizar estas campañas se tienen que realizar balances o análisis de resultados para ver qué tan favorables fueron o si las mismas se tienen que tomar futuras acciones, ya que no dio el resultado que se esperaba. Medir los resultados y monitorear constantemente. El seguimiento continuo de estos factores a la hora de implementar la responsabilidad empresarial es muy indispensable. Es importante medir frecuentemente los impactos y resultados de las acciones y actividades, así como el cumplimiento de los parámetros y cronogramas establecidos que se estén cumpliendo tal cual se planificó. Comunicar las acciones. Un buen programa de responsabilidad social empresarial está acompañado de una sólida estrategia comunicacional. Al tratarse de un área dirigida para el entorno y la comunidad, las acciones de la responsabilidad social empresarial deben ser compartidas y difundidas. Empresas en Venezuela que actualmente poseen responsabilidad social empresarial. La primera, Chrysler de Venezuela, es una empresa que le ha retribuido al país todos los beneficios obtenidos a lo largo de todos los años que tiene en Venezuela, poniendo en marcha los programas ambientales, laboral y compromisos ambientales con el control de las emisiones de gases contaminantes en aguas servidas y la vigilancia de desechos, tanto peligrosos como no peligrosos. Actualmente posee el programa Fundana. Este programa es una fundación Amigos del Niño que amerita protección, con el que además de apoyar la labor social se realiza en esta entidad. Esta fundación se encuentra actualmente en Caracas, sí, y aproximadamente hay 160 niños allí en la casa hogar, los chiquitos, sí. La dirige Fundana y ellos están manteniendo con la contribución que le hace la Chrysler de Venezuela. La otra empresa que posee responsabilidad social empresarial en Venezuela es Hacienda Santa Teresa. La Hacienda Santa Teresa no es más que es como tal una empresa que fabrica ron. Sí, tiene entre ellos el proyecto Alcatraz. Este proyecto es mayormente para sacar a los jóvenes que se encuentran en situación de calle. Sí, y con esto abrió el programa de RUPI. Sí, esto está desde el 2003, se abrió esta fundación y este proyecto ha traído varias medallas a Venezuela, como una de esas fue en el 2015, 3 de sus jugadores formaron parte de la selección de Venezuela, que fue subcampeona. En el 2016, 13 de sus jugadores de este equipo venezolano de rugby, en el juvenil M15 y M18, y en el 2016, 2 de sus jugadores quedaron subcampeones de Juegos Bolivarianos de Playa. Como podemos ver, si en Venezuela hubieran más empresas con responsabilidad social empresarial, hubieran más fundaciones que nos pudieran ayudar más. Este es el fin de mi exposición. Espero les haya gustado. Sigue mi compañero. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Genesis Flores y yo le voy a hablar acerca de lo que es la responsabilidad. La responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadosos al tomar decisiones o al realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsables con alguien o de algo. En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí mismo, de sus acciones y cuidar de los demás, en respuesta a la confianza de que las personas depositan en nosotros. Cuando somos responsables estamos expresando un sentido de comunidad o de compromiso, asumimos con los demás. La responsabilidad es un valor y una práctica de ética y moral que desde pequeños nos van enseñando en los hogares, ya que impacta en la vida familiar, en la vida cotidiana,
El ser responsable es la prioridad para todo ser humano. Cuando nos hacemos pequeños, poco a poco nos van asignando responsabilidades en ciertas cosas. Cuando ya llegamos de adultos, nuestras responsabilidades son mayores. Dice que también se puede decir que uno es responsable cuando asumimos consecuencias. Ejemplo, a mí me dan algo para cuidar, me dan un objeto, una computadora, un televisor, por poner un ejemplo, y ese televisor se me daña en mis manos. Mi responsabilidad sería entregar o devolver el objeto en perfecto estado, ya sea reemplazando el mismo o mandándolo a arreglar. En eso recalca la responsabilidad. Otro ejemplo sería cuando, por ejemplo, un padre abandona a su hijo. Normalmente esto va a traer consigo consecuencias. Ese niño va a ser un niño que su comportamiento emocional no va a estar bien y le va a afectar a lo largo de su vida. En cambio, cuando un padre convive con su hijo y toma la responsabilidad de su hijo, su conducta va a ser diferente. Cuando ellos, los tratan con cariño, con amor, ellos van a tener confianza en sí mismos. Lo que no pasaría con un niño que su padre lo abandona y crece como un déficit de confianza. La tercerización es la simulación o fraude cometido por un patrono con el fin de desvirtuar o obstaculizar la legislación laboral. ¿Cómo la identificamos? La identificamos cuando un contratista permanece dentro de una empresa realizando obras y servicios por un tiempo indefinido y sin explicación de qué está realizando y qué están haciendo sus trabajadores en esa empresa. También la identificamos cuando el contratista y el contratante mantienen relación por medio de un intermediario. Otro punto importante que sé muy a menudo es cuando el personal de trabajo del contratista empieza a relacionarse con el proceso productivo de la empresa. Otro punto, cuando los patrones empiezan a crear entidades de trabajo para evitar los beneficios de sus trabajadores y empiezan a crear contratos y convenios fraudulentos. La figura del contratista. La LOB reconoce al contratista como una persona natural o jurídica que realiza obras y servicios a determinadas empresas con sus propios elementos y recursos y tiene responsabilidad a sus trabajadores. ¿Cuál es la responsabilidad del patrono si incurre en tercerización? Primero que nada, tiene que adoptar a los trabajadores del contratista y a su vez colocarlos en nómina y darle los mismos beneficios que tienen sus trabajadores. ¿A qué organismo se dirige uno en un caso de tercerización? A la Inspectoría Jurídica con competencia laboral. Ahora vamos con los ejemplos. Supongamos que una empresa de limpieza es contratada por otra empresa para que realice sus servicios de limpieza en ella y realizan un contrato donde especifica el tiempo en que va a estar realizando esa actividad. Pero viene el caso que llegue el día que finalice ese contrato y el patrono le dice al contratista que siga prestando el servicio pero sin un tiempo determinado. Ahí entramos en un caso de tercerización, ya que la ley especifica que los bienes o los servicios que preste el contratista a una empresa no puede ser de carácter permanente. Sigamos con el mismo ejemplo, pero en otro caso. Supongamos que el patrono le indica al contratista que ponga a sus trabajadores a trabajar medio tiempo realizando la actividad de limpieza y otro medio tiempo en un puesto de trabajo que esté relacionado con el proceso productivo. Ahí entramos en otro caso de tercerización, ya que la ley indica que los empleados del contratista no deben estar relacionados con el proceso productivo de la empresa a que le están prestando el servicio. Por último, quiero explicar el último párrafo del artículo 48, en que indica que se puede tener una relación permanente y relacionados también en el proceso productivo entre el beneficiario y el contratista
siempre y cuando el servicio que preste el contratista a tal empresa tengan una semejanza o naturaleza de lo que hace esa empresa. Y también que los ingresos, la mayor cantidad de ingresos del contratista vengan de esa empresa. Eso es lo que se le dice inherente o conexo entre la relación que va a mantener el beneficiario con el contratista.